mejorables. La primera es la imagen mental. Look and feel de algo es clave, ¿sí? Segundo, impresionantemente el nombre, cómo yo le llamo a algo, influye muchísimo. No es lo mismo, y eso que no soy partidario, pero no es lo mismo que yo te diga, vas a invertir en un apartamento que va a valer $1 millón en Central Park y que tenés el dinero, porque el dinero no va a ser problema en este ejemplo, pero que la única pequeña diferencia entre un apartamento y el otro, que están a la par, en el mismo nivel, con mismo precio, mismos acabados, mismo desarrollador, mismo todo. La única pequeña diferencia es que uno se llama Trump Tower y el otro se llama Doña Choita Tower. No es lo mismo, porque el nombre influye mucho, porque el nombre va amarrado al significado. ¿Cómo influye la imagen en la mente del consumidor a nivel emocional? O sea, es decir, yo genero mi contenido, ¿no? Yo genero mi contenido o genero el branding de mi marca en los paquetes, ya sea pues, en las botellitas, ¿verdad? Yo le pongo mi nombre, los colores. ¿Cómo eso influye en la mente del consumidor a nivel emocional, Juan? Para poder explicar eso, creo que hay que entender primero uno de los principios de cómo los seres humanos tomamos decisiones. Hay un paper científico publicado por nuestro CEO, el doctor Thomas Ramsay, y equipo, otros científicos, uno de ellos es la famosa doctora Plasman, en donde, en una forma resumida y sencilla de explicar, te habla de 4 elementos que suceden en nuestro cerebro cuando tomamos decisiones. Primero, la captación de atención y de interés. Y es increíble, pero no es lo mismo captar la atención que generar interés. Algo que capta la atención no necesariamente interesa, pero todo aquello que genere interés obligadamente tuvo que haber captado la atención de una u otra manera, a través de nuestros 5 sentidos, y teológicamente o psicológicamente se habla hasta de un sexto sentido, que es la intuición, ¿vos? Pero digamos, si hablamos de experiencias hápticas, tendríamos que hablar de los 5 sentidos, ¿ok? Ese es el primer paso. Segundo, la predicción de valor. Ese es el segundo paso que sucede. Media vez algo capta la atención y interés. La diferencia entre atención e interés es que el interés es atención con significados. Aquello que capta mi atención porque tiene elementos básicos que los diseñadores gráficos suelen o deberían de soler sabérselas de memoria, que por ejemplo las falencias o rasgos sobresalientes que captan la atención son cosas como color, contraste, ángulo, movimiento, densidad, velocidad, ritmo, cualquier elemento que en la naturaleza provoca que el cerebro se fije inmediatamente en algo, ¿sí? A veces eso sucede si algo tiene un significado importante para mí, pues evidentemente puede llegar a generar interés o no. Digamos que genera interés. Entonces viene la segunda parte del proceso de toma de decisión, que es la predicción de valor. Que ya vamos a hablar un poquito del valor percibido porque es parte de la respuesta, pero después de la predicción de valor viene la experiencia de valor, en donde aquí es válido también hablar de, me voy a meter un lenguaje digital ahora, de el momento cero de la verdad de Google, ¿no? El Zero Moment of Truth, en donde la gente suele hacer 4 cosas, que es ver, buscar, ¿cuál es el otro? Preguntar, leer, y entonces resulta que hay un proceso que por sí Google lo tangibiliza en ese momento cero de la verdad, pero cuando te vas vos de regreso al lenguaje de los 4 pasos de toma de decisión, está en la experiencia del valor, que no necesariamente es la compra necesaria del producto o la adquisición del bien o el estímulo, sino que la experimentación de una u otra manera, como sucede en el momento cero de la verdad. Y luego de la experimentación del valor viene la cuarta, que es básicamente la recordación del valor. Quiere decir que si un producto, mi expectativa era X, la experiencia es X más 1 y la recordación va a ser X más 1 infinito. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
cuando una experiencia, cuando una expectativa no se cumple, ya no es X más 1, es X menos 1. La recordación de la experiencia va a ser X menos 1 infinito. Y recuperar esa primera impresión o imagen muchas veces es muy difícil. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Es para explicarte el componente básico, el valor percibido. El valor percibido en el ser humano, pareciera que cuando hablamos de valor percibido estamos hablando de algo muy abstracto, como muchas veces sucede, que la gente confunde que el amor es algo abstracto, y realmente son 5 cosas. Ayudar, incluir, aceptar, comprender, respetar y reafirmarme para hacerlo primero conmigo para hacerlo después con alguien más. Pues valor percibido también tiene variables o KPIs tangibles, medibles y mejorables. La primera es la imagen mental. Look and feel de algo es clave, ¿sí? Segundo, impresionantemente, el nombre, cómo yo le llamo a algo, influye muchísimo. No es lo mismo, y eso que no soy partidario, pero no es lo mismo que yo te diga, vas a invertir en un apartamento que va a valer $1 millón en Central Park, y que tenés el dinero, porque el dinero no va a ser problema en este ejemplo, pero que la única pequeña diferencia entre un apartamento y el otro, que están a la par, en el mismo nivel, con mismo precio, mismos acabados, mismo desarrollador, mismo todo, la única pequeña diferencia es que uno se llama Trump Tower y el otro se llama Doña Chodita Tower. No es lo mismo, porque el nombre influye mucho, porque el nombre va amarrado al significado. La forma en que los seres humanos aprendimos a llamar las cosas y aquello que aprendimos a llamar tiene un significado para nosotros, incrementa o disminuye valores. Entonces, imagen mental, nombre, significados, luego contextos, bajo qué condición, en qué entorno yo coloco ese estímulo que hace que sea agradable, placentero para mí o no. Y tercero, experiencias asociadas. ¿Qué experiencias son, mientras más familiares para mí, mayor afectividad va a haber y por lo tanto va a haber mayor identificación con la misma experiencia, se parece más a mí? Es uno de los principios básicos que el ser humano descubrió hace 33 millones de años cuando empezamos a volvernos sedentarios y dejamos de ser nómadas. La capacidad de afectividad, de poder encontrar en ti algo que yo no tengo, pero que yo necesito, pero algo que tú ves en mí que tú no tienes. Como por ejemplo, emparejarse, como por ejemplo, la certeza de vida de tener seguridad, en donde hoy por hoy yo no necesito gestar por 12, 18 meses, sino que ahora puedo gestar por 9 meses, porque ahora tengo una pareja varona o tengo un grupo de personas que me protegen y por lo tanto no necesito huir, ¿sí?, de depredadores. Entonces, genera estados emocionales que en su momento, esas experiencias me permiten tomar decisiones de quedarme y permanecer. Y así empiezan a generarse las tribus. Y si yo me traigo 33 millones de años hacia adelante, al día de hoy, así es como generan vos clústeres de audiencia, en base a elementos afines que establecen patrón de comportamiento que los puedes predecir, los puedes medir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo influye la imagen? Pues influye en todo, porque la imagen, es más, yo los invito a que chequen, hay un blog en el sitio web de neurosync.com o en todo caso de nuestro CEO, thomasramsey.com, en donde se llama The First Second Image, y cuál es el impacto que tiene el primer segundo tu imagen en un medio digital, y que literalmente tenemos un segundo para impactar y contar una historia completa. De lo contrario, scrollamos, babos. Entonces, ¿qué es en ese segundo que quieres mostrar? Porque depende de lo que muestres. Esa es la capacidad que va a tener tu pauta para capturar atención, generar interés y meterlo dentro de todo el proceso de toma de decisión.